Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a Club de Prensa Plus a los invitados. En primer lugar, Peter Schechter, el hombre que dirige el área de las Américas, de América Latina, en The Atlantic Council, uno de los think tanks más importantes de los Estados Unidos, de los centros de pensamiento. Bienvenido, Peter, a esta mesa como siempre. Juan Carlos, un gusto siempre. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido también. Un placer como siempre. Rafael Matos, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido a este programa. Gracias, un gusto, Juan Carlos. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa Plus, bienvenida también. Gracias. Y el primer asunto, Rafael, tiene que ver con su país, con la Argentina, porque hubo elecciones a finales del año pasado y hace poco más de un mes tomó posesión como el nuevo presidente Mauricio Macri, un hombre que ganó las elecciones derrotando a Daniel Scioli, que era el candidato oficialista, el hombre del kirchnerismo, y que puso fin a más de una década de gobierno de los Kirchner. Bueno, el señor Macri le acaba de dar una entrevista a un grupo de periódicos europeos, a 4, el diario El País de Madrid, La Estampa de Turín, el diario The Guardian de Londres y el diario Le Monde, famoso diario parisino. En esa entrevista, y antes de irse de viaje al Foro Económico de Davos en Suiza, ¿en dónde está? Pues dijo varias cosas. Dijo que cuando le preguntaban cuál es su ideología, el señor Macri dice: hombre, yo lo que quiero es menos contaminación, menos violencia, más transparencia, más trabajo, más libertad, una cosa general. No se describió ni como de izquierda ni como de derecha. Dijo que iba al Foro Económico de Davos para despertar más confianza en la Argentina, para convertir a la Argentina en un país predecible, ha dicho eso. Pero llama la atención dos cosas en esta entrevista de lo que dice Macri. En primer lugar, que el gobierno anterior, el de Cristina Fernández, estaba sumido en la inacción y que además había habido grandes avances del narcotráfico ahí. Y en segundo término, y esa es la pregunta que quiero hacerle, dice Macri: hemos recibido un Estado desmantelado. ¿Eso es verdad? La herencia que recibió Mauricio Macri es muy complicada, no solamente en términos de la situación en la que se encuentra el Estado argentino, sino el país en general, ¿no? La economía está parada, hay una inflación de 2 dígitos, el gobierno nacional tiene un déficit superior al 7% del Producto Bruto Interno. Y uno de los principales problemas con el que se ha enfrentado Macri es, bueno, primero, un problema que surge del éxito. Cambiemos, la coalición que lo llevó al poder, se topó con el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y hay mucha gente, cerca de 8.000 puestos que tiene que cubrir, que todavía Macri no ha llegado a cubrir. Creo que después también es bastante lógico que un Estado que ha estado bajo el control de una fuerza política durante 12 años encuentre cierto desgaste, encuentre cierta inacción, como dice la palabra del presidente. Hay áreas que creo que son mucho más sensibles que otras, como por ejemplo las fuerzas de seguridad, y eso se vio en las últimas semanas cuando 3 convictos por un caso de drogas escaparon de un penal de Buenos Aires y estuvieron más de una semana deambulando por la Argentina hasta que las fuerzas de seguridad pudieron dar finalmente con ellos. Creo que ahí es donde el presidente tiene unos desafíos más importantes. Peter Schechter, que conoce muy bien a Argentina. Mira, yo creo que Macri recibió ciertamente un Estado desprestigiado, ¿no? Él sabrá más si fue desmantelado o no, pero desprestigiado seguramente. Y subiéndose al avión para ir a Davos, en donde va a hablar con las élites de poder, de la economía, de finanzas mundiales, yo creo que está hablando también a ellos, donde ellos son los primeros que encontraron Argentina, un país que debería ser mucho más de lo que es, un Estado desprestigiado después de 12 años de kirchnerismo, en donde muchas cosas simplemente la gente no creía, ¿no? La gente no creía las estadísticas del gobierno, la gente no creía lo que decía el ministro de Economía. Entonces yo creo que él lo que está intentando también es dar de vuelta una substancia y un gravitas a la presidencia de Argentina en el ámbito internacional, que creo que es muy necesario y muy importante. Lo que me llama la atención es lo mucho que él habla de drogas. O sea, él desde que entró
habla constantemente del tema del narcotráfico y de drogas. Y eso es para mí una cosa muy importante. En todas las encuestas durante la campaña, el tema de seguridad era un tema muy, muy importante para la población. Evidentemente él tiene cifras que demuestran que eso sigue siendo una preocupación, y ahí cree que él tiene algo que obviamente está martillando y martillando, porque debe ser un problema, pero también lo usa también como un tema para atacar a la gente que no fue suficientemente dura contra el narcotráfico en la última década. José Jaime Hernández. Yo no sé si realmente Macri está recibiendo un país desmantelado. Lo que sí creo es que una de las primeras misiones de Macri va a ser desmantelar el kirchnerismo, deshacerse de este kirchnerismo que justamente, como dice Peter, solamente le ha granjeado descrédito en ciertos ámbitos internacionales. Y creo que además es muy interesante la entrevista de Macri. En lo personal, a mí me gusta esta intención de no ser etiquetado. Yo creo que Macri se ha dado cuenta que estas etiquetas, tanto de izquierda y de derecha, ya no funcionan en América Latina. Las ideologías, yo creo que salen sobrando ya. Y yo creo que decir esto antes de embarcarse en un viaje a Davos, donde por cierto Argentina había estado ausente mucho tiempo, da una señal de hasta qué punto el señor se está remangando las mangas y le está diciendo a los inversionistas, a la gente que quiere creer nuevamente en Argentina: señores, ya no vamos a ser una isla barataria de la izquierda o la derecha, vamos a ser una nación seria que queremos trabajar, volver a recuperar inversiones y credibilidad. Hay una característica de Macri que creo que no debe ser pasada por alto. Él es ingeniero y como tal está acostumbrado a hacer, ¿no? Él es una persona que ante todo le gusta mucho la tarea ejecutiva. Y esto de no ideologizar la gestión creo que va a ser una de las marcas que él va a dejar en el gobierno nacional, pues ciertamente él no es ni de izquierda ni de derecha, es una persona muy, muy pragmática. Yo no sé qué tal lo haga de presidente, pero como canciller es impresionante. Yo creo que lo que ha logrado en las pocas semanas que lleva de gobierno es vender la idea de que Argentina es una especie de oportunidad de inversión, a pesar de los números que tiene y a pesar de lo desmantelada que en efecto está la economía. Justamente ese viaje a Davos hace unos gestos simbólicos, como poner en Twitter sus pasabordos, como señalando que Argentina se va realmente a insertar dentro de esta élite mundial. Incluso dentro de esa élite él llegó a un club aún más especial, y es que el New York Times hoy tituló un artículo hablando de las estrellas de Davos, y está Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, el nuevo presidente canadiense Trudeau, Macri y Leonardo DiCaprio, y señalan con bastante detalle la agenda que él va a llevar a cabo, que es una agenda de reparación. En primer lugar, se va a reunir con David Cameron para hablar sobre el tema de las Malvinas, de los Falklands y las Malvinas. Se va a reunir con los fondos buitres justamente para empezar otra vez a conversar, y también con bancos para poder lograr inversiones. Ya ha logrado unos préstamos importantes de JP Morgan y de HSBC para poder darle un poco de oxígeno a la economía. No sé si eso sea también una gran distracción a la fiesta difícil que le espera cuando regrese de su viaje. Se convertirá Macri, se lo pregunta Peter Schechter, en un líder regional, sobre todo en una orilla opuesta a la de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, Evo Morales, el presidente de Bolivia, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, en la misma orilla en la que estaba Cristina Fernández de Kirchner. Pues yo estoy de acuerdo con lo que todo el mundo dice. Yo creo que él no se quiere clasificar como la contraparte de Nicolás Maduro, y creo que lo hace muy bien, porque eso sería un gran error. O sea, yo creo que él no quiere ser la derecha de la izquierda de Maduro o de los sandinistas en Nicaragua. Él quiere ser su propia isla de eficiencia y de renovación en Argentina. Ahora sí, lo que pasa en Argentina y su éxito va a tener un efecto masivo sobre el país más importante de América Latina, que es Brasil. O sea, Brasil en este momento está viviendo, mirando en el espejo, mirando en los periódicos todos los días, el contrapunto de lo que está pasando en Argentina, con un presidente nuevo que cada día toma acción, hace algo, decide algo, mueve algo contra su presidente, que todos los días es incapaz, no solo porque ella no quiere, pero sino porque el Congreso no le permite, incapaz de decidir nada. Entonces, esa contraposición es una cosa que todos los brasileños están mirando. Pero yo sí creo que él quiere ser el anti
Maduro, si la emprendió contra Maduro casi el día de su posesión, pidiendo la libertad de los presos y creando una especie de contrapunto al resto de la región que ha sido bastante blanda con Nicolás Maduro. Yo no creo que Macri tenga en su agenda la intención de posicionarse como un líder regional para empujar a América Latina hacia un lado o hacia otro. Creo que va a ser algo que por ahí puede llegar a ocurrir por una cuestión de ósmosis, por lo que él haga en la Argentina. Creo que va a estar mucho más enfocado, porque tiene muchas cosas que reparar en la Argentina, en el país. Y sí creo que tiene esta intención, me parece, de girar hacia la Alianza del Pacífico, más que focalizarse en el Mercosur, porque el Mercosur hasta ahora ha sido un gran fracaso como alianza económica y alianza comercial. ¿Coincide con ese análisis, José Jaime Hernández? Sí, absolutamente. Yo creo que lo que ha hecho específicamente en el caso de Venezuela es alzar la voz cuando era necesario a favor sobre todo el tema de los presos políticos. Pero no creo que realmente Macri quiera convertir la región en un cuadrilátero. No, lo dudo mucho porque tiene, como dice Rafael, es muchísimo. Tiene que sacar el buey de la barranca y tiene que hacerlo con muchísima imaginación. Tiene que volver a dialogar con la nación, con los distintos sectores, además en un momento en que la nación, cierto sector de la nación, la kirchnerista, quienes respiran todavía por ahí, le va a mostrar muchas resistencias y le va a criticar por todo lo que haga. Cambio de asunto, y aquí voy con Muni Jensen, porque aquí en Estados Unidos hay elecciones presidenciales el próximo 8 de noviembre. El mundo entero está pendiente de los comicios en este país, incluso lo hemos repetido varias veces, hay voces, miles además en el resto del mundo, que dice que todos los ciudadanos de la Tierra deberían poder votar por el presidente de Estados Unidos, porque las decisiones que toman aquí en la Casa Blanca pues terminan afectándonos a todos. Dentro del Partido Demócrata se cree que la candidata va a ser Hillary Clinton. En las encuestas ella supera a Bernie Sanders. No está tan claro, pero ella está comandando las encuestas. Dentro de los republicanos, que hay más de 10 candidatos, alrededor de 10 candidatos, en los sondeos sigue de primero Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, está seguido por Ted Cruz, en la mayor parte de los sondeos, senador por el estado de Texas, y de más atrás vienen Marco Rubio y Jeb Bush y todos los demás. Pero causa curiosidad una encuesta publicada por el Pew Research Center este jueves, el Centro de Investigaciones Pew, que es muy prestigioso, sobre cómo consideran, qué tan competentes consideran los estadounidenses a los candidatos que están en esta campaña presidencial. Y salen más bien mal librados. Por ejemplo, cuando a los estadounidenses se les pregunta si Hillary Clinton, demócrata, puede llegar a ser una gran presidenta, solo el 11% de la gente dice que sí. Se les pregunta si puede ser una buena presidenta, y el 24% de la gente dice que sí. Si se les pregunta si va a ser una presidenta promedio, el 18%. Si va a ser una mala presidenta, el 16%. Si va a ser una terrible presidenta, muy mala, el 28%. Si uno suma los que dicen que puede ser una mala presidenta o una presidenta terrible, el porcentaje es mucho mayor que quienes consideran que ella puede ser buena o excelente. En el caso de Donald Trump, para no extenderme, los porcentajes son así. Gran presidente, el 11%. Buen presidente, el 20%. Presidente promedio, el 12%. Mal presidente, el 14%. Terrible presidente, el 38%. ¿Es así la cosa? ¿Están tan desprestigiados? ¿Son tan malos los candidatos en estas elecciones? Si uno le toma una foto al panorama actual, que está muy bien descrito en los resultados de la encuesta del Pew, ganaría el que los americanos odien menos. Pero en ese caso, en el caso republicano, que están los dos principales candidatos, Ted Cruz y Donald Trump, quizás ganaría entonces Donald Trump, porque lo odian un poco menos que a Ted Cruz. Y en el caso de los demócratas, ganaría Bernie Sanders, porque a Hillary Clinton la odian más. Y en un enfrentamiento entre Bernie Sanders y Donald Trump, pues ganaría Bernie Sanders. Entonces eso ilustra, pues es bastante improbable que ese sea el resultado, aunque no se sabe nunca, que las encuestas le toman la foto a un instante en la historia y todavía faltan muchísimos meses y faltan las convenciones y las primarias, y creo que poco a poco se irá aclarando ese panorama. O sea, Jaime Hernández, ¿son tan malos los candidatos? Yo diría más bien que yo creo que es muy importante revisar o ver esta encuesta, que solamente es una encuesta que se ha hecho en movimiento, es decir, no hay nada definitivo por un lado. Pero por otro lado, el trasfondo. Para mí es importante el trasfondo. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos en estos momentos registra un índice de
polarización sin precedentes. Es decir, hoy la izquierda, un republicano odia más que nunca a un demócrata y un demócrata odia más que nunca a un republicano. El país está así de dividido. El espectro, el centro político de este país en los últimos 10 años prácticamente se ha encogido aproximadamente un 10%, ¿no? De tal suerte que si tenemos en cuenta este caldo de cultivo de divisionismo y polarización, realmente habría que estudiar con este trasfondo estas estadísticas y este sentir del electorado. Mira, yo fui consultor político, como tú sabes, mi oficio hasta hace muy poco ha sido manejar elecciones, entonces a mí estos números me impresionan muy poco. La dinámica, cada elección tiene una dinámica electoral, ¿no? Hay tal vez más de una, pero siempre hay una que es muy importante. La dinámica electoral en esta elección no es quién va a ser buen presidente. Definitivamente no. La dinámica electoral es una dinámica anti-Washington, anti-elite, anti-establecimiento en ambos partidos. Esa es la dinámica. Entonces, el problema aquí no es quién va a ejercer con más sofisticación la Casa Blanca, quién va a manejar los militares mejor, quién va a hacer mejor política exterior, quién va a construir más viviendas. Eso no es la dinámica. La dinámica es cómo cambiamos la cosa, cómo le damos vuelta a la tortilla, cómo reversamos todo el tablero de ajedrez y lo tiramos todo al piso. Eso es la dinámica que existe en ambos partidos hoy día, en parte por la polarización que hay, en parte por una sensación que el país está fuera de control. Hay dinámicas inmigratorias, hay dinámicas de falta de subida de salarios, etcétera, que la gente, algunas personas perciben como problemática. Entonces, y muchas estadísticas han demostrado que los ricos están cada vez más ricos y los de clase media no se mueven. Entonces, yo creo que hay una dinámica que no va hacia eso. No vamos a decidir por quién tiene más experiencia y capacidad en la Casa Blanca, vamos a decidir al final con quién puede cambiar más el país. Es una elección de cambio. Pero usted ha sido, como ha dicho, bien asesor de muchas campañas políticas y seguramente tiene razón cuando dice que cada elección depende de los motivos o del principal motivo por el cual vota la gente. Y usted está diciendo que en este caso la principal causa para movilizar a una persona a una urna o para movilizarla para votar va a ser el anti-Washington. No sería la primera vez, porque aquí en Estados Unidos, desde que se empezó este país, siempre hay unos tipos que insultan a Washington, luego vienen acá cuando ganan las elecciones y terminan en los restaurantes aquí cerca de la Casa Blanca. En ese sentido, la pregunta es, entonces, ¿quién gana? Porque ahí la tendría perdida completamente Hillary Clinton, que es una mujer que ha estado toda la vida en Washington, y en cambio, dentro de los demócratas saldría mucho mejor librado Bernie Sanders, que es un hombre que además se dice socialista, palabra que en este país es prácticamente un pecado, o por supuesto Donald Trump, que es un multimillonario neoyorquino que se está burlando de toda la casta política. Pero yo creo que por eso atrás de estos números lo que está ahí es una profunda insatisfacción con los candidatos. O sea, hay un candidato que es ultra conocida por sus 25 o 30 años en la política norteamericana. Hay un candidato que es socialista, entonces nadie piensa que puede ganar, en parte porque la idea de este país, votar para un presidente socialista es casi imposible. Y hay una serie de candidatos en el lado republicano que son muy problemáticos. No para los pequeños votantes republicanos, sino para la gran mayoría silenciosa republicana, que la mayoría es suburbana, la mayoría no es. Yo creo que estos candidatos, entonces hay una profunda insatisfacción con los candidatos hoy día y yo creo que eso tampoco va a cambiar, pero al final yo no creo que el tema de Hillary es cómo revierte la elección de una dinámica de cambio, cómo puede revertir esa dinámica. Eso es el gran tema que tiene Hillary enfrente. Hay que esperar que la gente vote también, ¿no? Porque hay una constante que se dio durante 2015, es que las encuestas reflejaron preferencias que no siempre se terminaron reflejando en la forma en la que la gente votó. Lo que sí creo que es para destacar este año es la diversidad que uno ve en el campo de candidatos, ¿no? Hay una mujer que por primera vez está muy bien posicionada para dar a la Casa Blanca, hay un empresario que no tiene experiencia en política, como si fuera, hay un senador socialista que de repente tiene chances, o parece que tuviera chance de quedarse con la candidatura demócrata, que es algo impensado en un país donde el socialismo, como vos bien decís, es mala palabra. Y sobre todo este enojo que también describía Peter, ¿no? Que hay que ver cómo va a jugar eso definitivamente en el voto de la gente, porque el fastidio que uno nota cuando habla con la gente, con la forma de hacer política, con Washington, con el establishment, como se le dice en este país, es realmente muy grande.
Yo no sé si será cierto que la gente responde encuestas con el corazón y vota con la cabeza, si el ambiente aquí está tan polarizado, si eso va a ser una realidad. Y es una pregunta para Peter, que tiene experiencia en esto. Pues, ¿al final votarán por los candidatos más tradicionales? Yo creo que al final, si tenemos una elección que es Trump o Cruz contra Hillary, la gente votará por la persona con la cual se siente menos incómoda. O sea, votan con el miedo y no con la emoción. Absolutamente. Yo creo que Trump y Cruz van a ser candidatos. Vamos a ver una campaña sumamente negativa. O sea, siempre vemos campañas negativas en los Estados Unidos. Esta va a ser la tercera guerra mundial política. O sea, vamos a ver una campaña sumamente negativa en donde los demócratas van a tratar de destruir a los dos candidatos republicanos. Y lo mismo va a pasar en el otro lado. O sea, esta elección está lejos de haberse acabado como una elección interesante, pero va a ser una elección también preocupante para los Estados Unidos. Yo creo que va a ser muy interesante lo que pase en la convención del Partido Republicano en julio en Cleveland. Yo creo que ahí cada vez hay más posibilidades de que se llegue a una convención dividida, en el que la disputa por los delegados y los famosos superdelegados va a ser una rebatinga. Es muy posible. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. En la pausa comercial estaba diciendo usted, volviendo a las elecciones aquí en Estados Unidos, que en el Partido Republicano tienen un gran problema, y es que hay 3 carriles. ¿Cómo es esa historia? ¿Es que los demócratas están mucho más unidos y los republicanos más divididos? ¿O? Mira, me gusta mucho esta metáfora, la he oído varias veces. Hay 3 carriles en el Partido Republicano. El carril Trump, que está muy establecido, 30% más o menos en las encuestas a nivel nacional y en muchos de los estados. El carril Cruz, que claramente es el carril que en este momento está moviéndose muy rápidamente, que está número 2, pero claramente tiene su propio carril establecido, está recibiendo mucha plata. Y en el tercer carril están los moderados. El problema es que en ese carril no hay una persona, sino 4. Entonces, ¿Qué son quién? que son Rubio, Chris Christie, Jeb Bush y John Kasich. Estos 4 se dividen el voto moderado, ¿no? Si hubiera uno solo, entonces sería una elección entre 3. Muy claramente, el que es un poco, el que quiere darle vuelta a la tortilla de Washington, que es Trump, el que es muy pro-evangélico y súper conservador, que es Christie, y el que es Cruz, y uno de los 4 que son los más moderados. Pero el problema es que en esos 4 se dividen los votos moderados. Entonces, hasta que no salga algunos de estos, no tenemos una elección en donde hay un candidato moderado serio. ¿Es así la cosa? Sí, creo que es una descripción genial de la interna del Partido Republicano, y creo que es lo que hace la interna tan fascinante de seguir. Ahora, la pregunta que yo te quería, Peter, es ¿a quién ves entre esos 4 moderados mejor posicionado para desbancar a los otros 2? Si es que se puede, ¿no? Si es que esos 2 carriles son los que vos ves que van a terminar imponiéndose. Yo lo sé, aquí nos está faltando tiempo, porque si los 4 se quedan ahí por 2 o 3 primarias, yo creo que es posible que los otros 2 se vayan con la elección. O sea, es muy difícil, si uno no sale, 2 no salen, es muy difícil perseguir quién puede ganar. Jeb Bush tiene plata para durar hasta Florida, entonces yo no creo que él se va a ningún lado. Entonces los que tienen que salirse son uno de los otros 3. Kasich es el más obvio que se puede salir, no se saldrá hasta New Hampshire. Pero es un problema. Más tiempo se quedan los 4 ocupando esos carriles, más se dispersan los votos y no hay un candidato moderado que lidere la posibilidad. Es un real problema en el Partido Republicano. No solo en el extraño planeta del Partido Republicano es considerado Marco Rubio en el carril de los moderados, porque en mi cabeza, y no sé si en la de los votantes norteamericanos, se parece más Marco Rubio a Ted Cruz, pues que a Jeb Bush o a Chris Christie o al señor Kasich. El hecho de que Marco Rubio esté considerado por esta teoría como en ese carril, pues realmente es una seña de que el partido se fue a la derecha de una manera extrema. Jaime. No, y siguiendo con la metáfora de los 4 carriles, yo creo que la única posibilidad de que yo veo que esto se modifique, me refiero al panorama, es que de alguna manera Donald Trump y Sarah Palin, ahora como su copiloto, se estrellen en el camino, porque va a ser la única posibilidad, porque hasta ahora ha sido Trump el que ha impuesto el ritmo, la dinámica, se ha hecho con el control de todo, ha capturado la atención, incluso la imaginación. Pero
también hay que tener en cuenta que los electores no son solamente este sector de derechas o conservador que está apoyando a Trump. En el universo electoral republicano también hay independientes que a veces están esperando en qué momento sale un moderado a decir, señores, aquí estoy. El problema es que ninguno de los moderados ha sido incapaz hasta ahora de brillar con luz propia. No, yo solo quiero decir, durante la pausa estábamos algunos hablando si es posible que Donald Trump se salga con la candidatura y tú bien sabes que yo hace mucho tiempo dije que no y tuve que traer una botella de champán aquí al programa porque, no, o sea, más equivocado, imposible. Entonces, yo a este punto sí creo que él está posicionado como el candidato. ¿Puede ser candidato? Puede ser candidato Claro. republicano. O sea, no porque yo creo que los votantes así lo harían, pero si no se salen los otros, si no dejan a un moderado como el candidato, yo creo que pero ni siquiera los 4 números sumados de los 4 candidatos que están en el carril moderado alcanzan a Donald Trump. Es cierto, ni siquiera, pero se dispersa también. Pero podrían sumar recursos, sumar el apoyo del establishment y más detrás de un solo candidato que sirviera de contrapeso. Exactamente como dice Rafael. Estoy de acuerdo, no suman, pero al final uno necesita acaparar la atención, el poder, la capacidad de ser el contrincante. Cambio de asunto y sigo con usted y con Estados Unidos. La mayor parte de las personas creen que para uno dedicarse a la política, la carrera que debe estudiar es el derecho o la ciencia política, pero históricamente ha sido el derecho, ir a una facultad para graduarse uno de abogado. Pero aquí en Estados Unidos, que además muchas veces es antecede a cualquier tendencia mundial o es pionero en distintas tendencias, eso está cambiando muchísimo. Hay un artículo del diario The Washington Post que llama la atención. Y dice, por ejemplo, cómo en esta campaña Donald Trump se presenta como empresario. Ben Carson es neurocirujano. Y hombres que son abogados como Ted Cruz o como algunos otros que son abogados, o Chris Christie, no se presentan como abogados, sino alguno como investigador o otro, y siempre se atribuyen una carrera distinta. Fíjese la cosa tan rara. Hasta ahora más de la mitad de los presidentes, vicepresidentes y congresistas en Estados Unidos han sido abogados. Y hay otros datos que llaman la atención según el Pew Research Center. Solo el 5% de las personas en Estados Unidos que no han estudiado Derecho, el 5%, han considerado la posibilidad de lanzarse a un cargo de elección popular, a ser senador, representante o gobernador. Pero en cambio, el 58% de las personas que estudian Derecho han considerado la posibilidad de meterse a la política. En el Congreso, y por eso digo que la tendencia ha cambiado, de 1849 a 1850, el 79% de los integrantes de los que ocupaban escaños eran abogados. En los años 60 era el 57%. Hoy en día es casi el 55%. ¿Por qué habrá pasado eso? Eso de que desde cuando vino Alexis de Tocqueville a escribir su famoso libro La democracia en América, él decía que los abogados eran una clase política superior. ¿Por qué ha cambiado eso? Yo sí creo que, me pareció fascinante el artículo y sí creo que algo está cambiando. Yo tengo una joven colega de 25, 26 años y ella fue el jefe del equipo de debate en la universidad. Entonces yo le pregunté el otro día, pero ¿por qué no vas a estudiar leyes? ¿Por qué no quieres ser abogado? Y ella me miró como si fuera loco. O sea, yo abogado, de ninguna forma. Primero porque tengo que asumir una cantidad de deuda para ir a estudiar, que es impresionante. Y la segunda, no voy a conseguir un trabajo que me guste, porque lo que me gusta es tratar de amalgamar de diferentes partes. A los jóvenes les interesa la idea de tecnología sumado a filosofía, sumado a un poco de leyes, sumado a un poco de ingeniería, un poco de todo. Entonces yo lo que creo es que el viejo motivo de entrar en la política, porque uno debate bien, entonces debatir bien, eso se aprende siendo abogado, o porque uno es constitucionalista. Entonces la Constitución tienes que saberlo porque eres abogado. Yo creo que se está mudando y la gente que nosotros admiramos hoy en día ya no son tanto abogados, es gente del sector privado, es gente de la tecnología, es gente de sociedad, es gente que está dilando, ONGs que ayudan al mundo, pero muy a menudo estos no son abogados. Entonces los nuevos líderes han dejado de ser abogados. Yo creo que está cambiando la política y va a seguir cambiando. Bueno, aunque Obama es abogado especialista en Derecho Constitucional, Rafael Matos. Bueno, lo hablamos más temprano en el caso de Macri, ¿no? Que es
ingeniero. En la Argentina, la Facultad de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad pública de mayor prestigio del país, es conocida como la Casa de los Presidentes. Y todos los argentinos que llegaron a ser presidentes antes de Mauricio Macri eran abogados. Y Macri es el primero que llega con su título de ingeniero, y que también coincide con esto que decíamos de que es una persona pragmática que no sigue una ideología concreta, ¿no? Las ideas no mueren, pero uno tiene esa sensación de que el mundo se mueve por momentos hacia líderes que están menos ideologizados y que están más focalizados en buscar soluciones para problemas concretos, que por momentos parece ser lo único que la gente quiere. José Jaime. Yo creo que el arte de la política, que en muchos sentidos es el arte de lo posible, ya no puede entenderse como se entendía en el siglo XIX, con Alex Tocqueville. Yo creo que en Estados Unidos tenemos muchísimos ejemplos. Ahí tenemos al padre y el hijo, Ron Paul, y uno que es médico y otro que es, oftalmólogo. Entonces, ¿cómo te explicas que un oftalmólogo haya llegado al Congreso de Estados Unidos y además se haya convertido en una de las figuras libertarias más importantes de este país? ¿Cómo te explicas el fenómeno de Donald Trump? Un hombre de empresa, de negocios, que hay que haber que reconocerle, Donald Trump aprendió demasiado rápido las artimañas del político. Aprendió cómo se maneja la política, cómo se cocinan los tratos. Y míralo ahora, lo tenemos como un candidato que va arriba de todas las encuestas por el Partido Republicano. Yo creo que la naturaleza de la política en este país ha cambiado poco a poco. La naturaleza misma de la política que se cocina todos los días en el Capitolio de Estados Unidos ya no tiene mucho que ver con la política de hace 1 o 2 siglos. Hoy son los acuerdos, muchas veces debajo de la mesa, los intereses creados. Por tanto, yo creo que es un trabajo que ya no solamente le compete al abogado, si hablamos de esta política como el arte de lo posible de buscar un mundo mejor, ya no tienen por qué venir necesariamente del mundo de las leyes. Yo lo miro un poco al revés, y es que los abogados hoy, o los muchachos ahora estudian Derecho para hacer dinero, no necesariamente con una vocación de servicio público, y hay muchas plazas en las firmas de abogados para personas que se gradúen de esa profesión y empiezan a hacer bastante plata rápido, mientras que la política atrae a un grupo. Miremos que ahora lo que hay que hacer para ser presidente es una estrella de televisión, según las estadísticas de Donald Trump. Atrae a un grupo más diverso que los une, quizás el ego o el protagonismo, pero también alguna vocación de servicio público, y eso viene de diversas profesiones. Cambio de asunto, José Jaime, decíamos que estamos en pleno foro económico de Davos, donde concurren miles de personas a analizar lo que está pasando en la economía, pero no solamente van economistas, sino muchos presidentes de gobiernos como Mauricio Macri, periodistas bastantes, figuras del entretenimiento, grandes músicos como por ejemplo Bono, el cantante de YouTube. En la cuenta de Twitter del Foro Económico Mundial de Davos han enviado una cantidad de información en los últimos días y me envían un artículo titulado 5 cosas que no se sabían de la economía latinoamericana. Me atrevo a decir que sí se sabían las 5, pero les voy a dar aquí 3 datos, porque ellos cuentan cómo, por ejemplo, en los últimos días el Fondo Monetario Internacional ha cambiado las previsiones de crecimiento para toda América Latina. Y ha dicho que la economía va a decrecer un 0,3% en la región. Otro de los datos que muestra el Foro Económico de Davos es la recesión en el Brasil. Y aquí compara 4 monedas de igual número de países. El peso mexicano en los últimos tiempos ha perdido con respecto al dólar el 10,3%. El peso chileno el 12,1%. El peso colombiano el 20,7%. Y el real brasileño el 23,6%. Y otro de los datos que da es que la inflación en Venezuela está en más del 100%. Bueno, está en realidad como en el 140%. Y hay gente que habla en que puede estar en el 500%. ¿Le ve usted alguna posibilidad de recuperación a esta economía latinoamericana en los próximos tiempos? ¿Habrá una recesión? ¿Qué podrá pasar? Por supuesto, si en ese pronóstico no aciertan ni los del Fondo Monetario, aquí pueden decir lo que quieran. No, yo responder a la pregunta de si acaso todo el hemisferio tendrá capacidad de recuperación, soy incapaz de responder esa pregunta. Lo que sí me gustaría decir es que, como tú bien dices, no era necesario que de la gente del Foro de Davos viniera y nos ofreciera esta radiografía.
¿Desde cuándo sabíamos que la situación estaba complicada y se estaba complicando? Lo que a mí me resulta tremendamente chocante, francamente, es que desde un foro de Davos siempre te dan estas radiografías, ¿no? Siempre, bueno, este es este tono estadístico y frío de la economía en toda la región. Y yo lo que he hecho en falta es un poco de indignación, ¿eh? Por eso vemos que discursos como de Bernie Sanders, que denuncia los acuerdos o los vínculos de Hillary Clinton con Wall Street, tienen tanto éxito. Por eso vemos que este llamado de Bernie Sanders a la revolución política tiene tanto éxito. Por eso vemos que en todas las calles de países como Brasil, México, hay este nivel de indignación, ¿sabes? Ya la gente está cansada de resignarse. Y eso es quizá lo que tendría que preocuparnos más. Yo creo que este año que viene y el próximo van a ser claves no solamente para ver si somos capaces de recuperarnos, sino para ver si acaso los gobernantes, la clase política, es capaz de contener ese nivel de enojo y de frustración que ya está en las calles y sobre todo que pega a los más jóvenes, que están viendo que en el futuro que vienen no van a tener más oportunidades. Rafael Matos. Bueno, sí, siempre que hubo una recesión, después una recuperación económica, el continente, la región va a salir adelante, pero es claro que tiene por delante un año muy, muy difícil. Y la razón por la cual eso es así es porque hay un desafío muy, muy grande para América Latina, que es dejar atrás ese periodo de crecimiento que estuvo fogoneado por el crecimiento de la economía china y el boom de las materias primas, y pasar a una economía más madura, una economía que esté radicada en la innovación, por ejemplo, más similar a lo que ocurre, por ejemplo, con Estados Unidos. Ese creo que es el principal desafío de la región, que además está dividida. Hay países con problemas muy serios como Brasil, hay países como Perú, como Chile, como Colombia, que están mucho mejor posicionados para enfrentarse al nuevo contexto externo, y hay países como la Argentina, que ahora de repente aparece como la nueva niña mimada, ¿no? Primero fue Brasil, después fue México, ahora los inversores están viendo, bueno, a ver a dónde pongo la plata, ven un gobierno nuevo en la Argentina, la posibilidad de un cambio, están todos como encantados, ¿no?, con lo que puede dar a ocurrir ahí. Como siempre, la realidad está en el medio, ¿no? Yo comparto la indignación, pero por un motivo diferente. A mí me parece absurdo que estemos hablando de Latinoamérica. O sea, ¿qué absurdidad es esta? ¿Cómo vas a comparar un país, Honduras por un lado y Brasil por otro? No digo por bien y por mal, por chico y por grande, ¿no? O sea, eso no es, ya no podemos hacer estas extravagancias América Latina. Eso parece la vieja fórmula gringa de describir a la región. Latinoamérica tiene países que están en problemas muy, muy serios y muy, muy grandes. Brasil, un problema profundamente serio económico, dentro del cual me preocupa mucho porque nadie está haciendo nada para tratar de salir de ello. Entonces, cada día más se posterga la salida de Brasil. Centroamérica, y particularmente la parte del Triángulo del Norte de Centroamérica, está en una situación muy seria por motivos de violencia y de drogas y de narcotráfico. Pero hay otros países que están en problemas, pero no tan serios. O sea, Colombia está creciendo menos de lo que crecía, pero sigue creciendo. Argentina hoy en día estamos niña mimada o no niña mimada, pero todo el mundo muy esperanzoso de que algo vaya a pasar de positivo en Argentina. En México también no es un país que está al borde de un abismo catastrófico. Entonces hay diferencias enormes dentro de América Latina. La otra cosa es, yo invito a los latinoamericanos siempre a compararse. O sea, si uno se compara de lo que está pasando hoy en día en África, o compara con el Oriente Medio, o compara con Rusia hoy en día, yo creo que uno debería mirarse al espejo y decir, menos mal que soy latinoamericano. Aquí las cosas, no hay guerra, no hay problemas fronterizos, no hay democracia en grandes partes de la región, en la mayoría de la región, con grandes excepciones, pero en la mayoría de la región. Y hay países que crecen y países que tienen que enfrentar problemas, pero yo no creo que hay que estar a punto de jugar ruleta rusa y pegarse un tiro, porque estamos muy lejos de eso. Bonillete. Tengo varias diferencias con Peter. Finalmente, ya es hora que Muni y yo discrepemos de algo. Intenté todo el tiempo estar de acuerdo. La primera es, si bien América Latina es una región muy diversa, pues Europa también, y se llama Europa. O sea que el nombre, ya nos quedamos con ese nombre para efectos comparativos. No se parece tampoco Grecia a Finlandia.
y de todas maneras es parte de Europa. O sea que yo creo que estoy bien cómoda con esa denominación de América Latina. También me parece que no está tan bien Latinoamérica, y si uno mira países como Venezuela, pues no tienen guerra, pero no tienen mercado. Digamos, en abastecimiento de los alimentos más básicos. Y si uno mira Brasil, la epidemia de corrupción realmente parece no tener fin. Y si uno mira, otros países que tienen problemas de violencia muy, muy serios, como en Centroamérica, países que tienen unos éxodos de población, como está ocurriendo también en América Central y ahora recientemente en Cuba. O sea que no es una región como para que los señores blancos millonarios en un resort en Suiza digan en el punto número 5 que las cosas van a mejorar de una manera un poco paternalista. Y que realmente no se ve cómo. La economía que más crece en América Latina es Panamá, con un 6,3%, es un país pequeño, financieramente poderoso, y ahora la otra locomotora es México, que tiene muchos problemas internos y que está creciendo menos del 3%. Y desigualdad. Desigualdad. Y desigualdades. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Peter Schechter, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Yo diría que mi candidato para la peor semana es Cheryl Boone Isaacs, que es la presidenta de la organización de directores, actores y productores de cine que dan los Óscares. De la Academia. De la Academia. Ella anunció quiénes son los candidatos. Esta semana fue el anuncio de quiénes son los candidatos para los Óscares. Y como siempre, hay muy pocos representantes de grupos minoritarios, muy pocos gente negra, muy pocos hispanos, y ahora por primera vez siento que ya el año pasado había una pequeña revolución y hoy hay una revolta en serio. Hay cartas escritas de protesta, hay George Clooney que ha dicho que no sabe si va a ir este año porque ya basta de nunca tener un candidato. Yo creo que la Academia y la señora Boone Isaacs para mí son los candidatos de la peor semana. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que ha sido una muy mala semana para una de las mujeres de Joaquín El Chapo Guzmán, supuesta mujer de Joaquín El Chapo Guzmán, es una diputada mexicana que se llama Lucero Guadalupe Sánchez López. Era diputada por el Partido Acción Nacional en el estado de Sinaloa y ha tenido que renunciar a su escaño, a su bancada, porque el PAN se ha visto en una posición muy incómoda después de que, se descubrió que esta mujer realizaba visitas a la cárcel de máxima seguridad en el altiplano con una identificación falsa y se veía con el Chapo. Y no solamente eso, sino que el Chapo Guzmán se pasó el último día del año, se la pasó con ella. Entonces ella, a pesar de que ha insistido que todo es producto de un show mediático, no le quedó más remedio que renunciar. El partido se lo ha pedido porque se ha descubierto que es muy posible que sea una de las muchas mujeres de Joaquín El Chapo Guzmán. Rafael Matus, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Creo que fue una semana fatal para Sarah Palin, la ex compañera de fórmula de John McCain en la elección presidencial de 2008, que después de varios meses de silencio volvió a la escena política norteamericana para darle su respaldo formal a Donald Trump en Iowa, con un discurso un tanto bizarro que fue muy criticado por la prensa y que recordó un poco esta fama de piantavotos que tiene Palin, a quien muchos culpan del mala performance que tuvo John McCain en la elección de 2008, pero que se ha erigido como una figura muy predominante para los ultraconservadores de Estados Unidos, el movimiento Tea Party principalmente. Munillense, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Mala semana para Vladimir Putin, el presidente ruso, quien fue señalado por un juez británico como el culpable del asesinato del exespía de la KGB y luego ciudadano británico Alexander Litvinenko. Después de casi 10 años de investigaciones de 62 testigos que declararon, se mostró y el juez públicamente dijo que Putin fue uno de los autores intelectuales y el culpable de este asesinato por polonio, un asesinato por envenenamiento. Las declaraciones de la viuda y del hijo de este hombre asesinado son realmente desgarradoras y el hecho de que el presidente ruso, país miembro del Consejo de Seguridad, sea señalado de asesinato es realmente preocupante. Investigación en el Reino Unido. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Peter Schechter, José Jaime Hernández, Rafael Matus, Munillense, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.